Muy buenas noches a todos. Hoy hablaremos sobre la pintura en el Quinquecento. En esta presentación tuvimos la opción creativa de disfrazarnos y hacer un avatar virtual de nosotros mismos con temática de pintores renacentistas. Espero que sea de su agrado. Sin más que decir, comencemos. Antes de hablar de los pintores destacados de esta época, hablaremos sobre la pintura en el Quinquecento y algunas características de la misma, y después de eso sigue nuestro elenco, que está conformado por Alberto Góndola, que interpretará la vida de Rafael Sanzio; Michel Bravo, que interpretará a Andrea del Sarto hablando de cómo era como artista y sus obras; Salvador Castillo interpretará a Rosso Fiorentino y nos hablará un poco de su vida y sobre sus obras más famosas; María Mendoza interpretará a Leonardo da Vinci de una forma graciosa, hablando de sus obras principales; y Alison Green interpretará a Giorino contándonos de forma breve dónde vivía y cuáles fueron sus aportes en el arte. Será un placer para mí contarte una breve reseña de la pintura del Renacimiento en el Cinquecento. Empezamos. El Cinquecento, abreviadamente, años 1500, es un periodo dentro del arte europeo, especialmente el italiano, correspondiente al siglo XVI. Se caracteriza intelectualmente por el paso del teocentrismo medieval al antropocentrismo humanista de la Edad Moderna, y estilísticamente por la búsqueda de las formas artísticas de la antigüedad clásica y la imitación, mímesis, de la naturaleza, lo que se ha denominado Renacimiento. Comprende dos fases. Comienza con el denominado Alto Renacimiento, últimos años del siglo XV y primeras décadas del siglo XVI, y termina con el denominado Bajo Renacimiento o Manierismo. El siglo que le precede al XVI recibe el nombre del Quattrocento, años 1400, periodo en el que se va adoptando el vocabulario clásico y construyendo las formas propias del Renacimiento. El Cinquecento tuvo su centro en la Roma de los papas, a diferencia del Quattrocento cuyo centro fue la Florencia de los Medici. Nunca la historia del arte había dado tal cosecha de grandes genios en el mismo momento histórico. A principios del siglo XVI, en el Cinquecento, el periodo más famoso del arte en Italia y en toda Europa. Los artistas del Renacimiento se adentraron con la ambición de que la sociedad les considerara maestros. Como en el Quattrocento, eran los mecenas los que encumbraban a pintores, escultores y arquitectos, porque todos querían conseguir un mausoleo, una virgen para el altar de su capilla, un retrato, algo con lo que proyectar su poder a través de los siglos. Si Florencia fue la capital de las artes en el siglo XV, Roma ocupó su puesto en el XVI. El papel de los papas de Roma contribuyó a fomentar el arte por el arte. Empeñados en obras de embellecimiento de la ciudad, la corte pontificia era el lugar soñado para el verdadero creador. Estas son las características del Quinquecento. Es la etapa de madurez del Renacimiento, y se destaca especialmente por ser el periodo de máximo esplendor, ya que se caracteriza por las proporciones de cuerpo humano, el ritmo, el equilibrio de la composición, el manejo armónico del color, sin fuertes policromías. También se potencia el carácter científico y de investigación. Las tendencias de monumentalidad que en pintura se refleja en obras de mayor formato. Idealización en las representaciones. Pinturas u obras de carácter religioso. Los artistas gozan de un alto prestigio. Hola, mi nombre es Raffaello Sanzio. Hoy hablaré sobre mi vida. Nací un 6 de abril de 1483 en Urbino, situado en Italia. Comenzaré hablando de mi padre. Él era un pintor del duque de mi región, aunque no era muy reconocido, veló por mí hasta sus últimos días. Igual mi madre, aunque cuando tenía 11 años ella también pedeció. Sufrí mucho con sus pérdidas después de ello. Pasé al cuidado de mi tío, él era un sacerdote, me cuidaba bien también. Yo seguí en mi infancia y adolescencia. Lo que me apasionaba y me gustaba era el campo del arte. En mi adolescencia fui a un taller de arte en ese entonces. Mi maestro se llamaba Pietro Perugino. A los 19 años me sentí listo para entrar en el campo laboral y ejercer mi profesión.
Aún recuerdo haber hecho una obra en los años 1500. A mis 21 años Pinturicchio me invitó a Siena. Yo sentía una gran emoción. Y lo ayudé haciendo frescos para la Catedral de Siena. Mi trabajo le gustó a muchas personas y entonces esas personas difundieron la voz. Y al poco tiempo ya me solicitaban en varios lugares. Yo disfruté los viajes y en uno de ellos conocí a Leonardo. Qué emoción él me dio algunos de sus conocimientos. Hasta intenté hacer mi propia Mona Lisa. Tenía casi las mismas proporciones de Leonardo y entonces hice el retrato de Magdalena Doni. Había escuchado rumores que no le caía bien a Miguel Ángel. Estaba muy consternado con eso. Me dijeron que sus trabajos son increíbles. Ojalá nos logremos conocer algún día. Aún recuerdo que en 1508 viajé a Roma a trabajar, para el Papa Julio II. Yo estaba entusiasmado. Era joven, tenía ganas de trabajar y entonces me dijeron que debía decorar la biblioteca secreta del arzobispo. Un día mientras almorzaba, me dijeron que Miguel Ángel estaba trabajando en la Capilla Sistina, me dije esta es mi oportunidad de conocerlo, seguí trabajando y un día mientras estaba descansando un rato, vi a Miguel Ángel, fui a saludarlo y él me miró con una cara muy seria, me saludó y se retiró sin decir más. No le tomé mucha importancia en ese momento, tal vez estaba ocupado, yo seguí en mi trabajo. Después de un tiempo logré terminar mi primera habitación, llamada la estancia de la asignatura. Aquí están mis obras como la Escuela de Atenas, una de mis obras más preciadas, el hermoso Parnaso y mi disputa del Sacramento. Mi trabajo impresionó a muchas personas. Un día mientras trabajaba alguien me dijo que estaban despidiendo a muchos de mis colegas porque ahora el trabajo que ellos iban a hacer lo tendré que hacer yo. Me sentí con mucha presión, me estaban sobreexplotando pero no podía negarme. Después de mucho tiempo logré terminar 3 habitaciones más, la cuarta habitación la terminaron mis ayudantes. Yo no podía más. El trabajo era muy agotante, me fui a mi casa y les dejé bocetos a mis ayudantes del taller para que terminaran la cuarta habitación por mí. Un día estaba hablando con el Papa mientras caminábamos, vi que justo íbamos a entrar en la Capilla Sistina, por suerte no estaba Miguel Ángel, se hubiera malhumorado al verme, entonces vi su trabajo y dije increíble qué gran trabajo hace Miguel Ángel. Y así que decidí incluirlo en la Escuela de Atenas, entonces yo retraté a Miguel Ángel como Heráclitos, para que quedara dentro de mi obra. Pero cuando Miguel Ángel se dio cuenta se enojó y por lo que escuché me acusaba de plagio, por si fuera poco me envía una carta diciendo que todo lo que sé de arte lo aprendí de él. Yo quedé con una cara de en serio Miguel Ángel, pero aunque fuera malo conmigo yo no le tenía ningún rencor. Mientras caminaba un día a mi casa conocí a Margarita, es la hija de un panadero pero eso no me importa, me enamoré de ella, al poco tiempo le dije que fuera mi modelo y ya saben una cosa lleva a la otra. Me iba bien en la vida, que más podía pedir, entonces empecé a trabajar en mi obra La Transfiguración. Por otra parte casi se acercaba mi cumpleaños número 38, de pronto me empecé a sentir mal y desde un 23 de marzo estuve en una cama por 15 días, hice mi testamento. Le di dinero a mi amante Margarita y le dejé el taller a mis 2 ayudantes más leales. Después un 6 de abril de 1520 morí, fui sepultado en el Panteón de Roma, pero yo sin saberlo mi legado perdurará. Hola, buenas noches, mi nombre es Giorgio da Castelfranco, y les hablaré un poco sobre mi vida. Continuemos. Primeramente nací en el pequeño pueblo de Castelfranco Veneto en 1477, 40 kilómetros tierra adentro desde Venecia. Pero no quedan datos de mi origen familiar. Fui educado en Venecia. Me caracterizó por mi espíritu romántico y mi pasión por el laúd. A la edad de 10 años ingresé como aprendiz en el taller de Giovanni Bellini, pero en ese entonces fui el pintor más famoso de la ciudad. En este taller desarrollé poco a poco mi estilo. Me interesé mucho por la pintura del reconocido Leonardo da Vinci, de quien introduje la técnica de la pintura al óleo en Venecia. A mis 23 años fui elegido para pintar los retratos del Dux Agostino Barbarigo y del condottiero Consalvo Ferranta. En 1507 recibí un encargo, por orden del Consejo de los 10, para la decoración de la nueva sala de audiencias de Palacio Ducal. De 1507 a 1508 trabajé en los frescos de la fachada del nuevo edificio del Fondaco dei Tedeschi, sede de los mercaderes alemanes en Venecia. También realizé trabajos parecidos en el exterior de la Casa Soranzo, en la Casa Grimani, allí serví y en otros palacios venecianos.
Me caracterizó por una gran maestría tanto en la técnica del fresco como en el empleo tradicional del témpel y del óleo sobre tabla, así como en el innovador uso del lienzo. Se pueden identificar dos etapas dentro de la evolución en mi estilo. En esta fase se revelan ya las innovaciones en la disposición de las figuras, sin salirse de la tradicional sacra conversatio uni. Y en lo segundo la libertad de ejecución y riqueza de efectos cromáticos. Arriesgado en la técnica un cambio de mayor expresividad. Destacando el uso del paisaje, no como marco, sino como protagonista de la obra. Mis aportes en el Quattrocento son: la riqueza cromática, uso una gran gama de colores porque consideraba que de este modo ganaría expresividad. Empleo del lienzo, es la utilización del lienzo como soporte con el que sustituiría a la tabla tradicionalmente empleada en la pintura italiana. Paisaje como parte fundamental, elabore paisajes con figuras en vez de figuras en paisajes. Esto sentará una base importante para el desarrollo del arte moderno. Y culminó diciendo: como fallecí, la peste que asolaba Venecia en el otoño de 1510 fue la causante de mi prematura muerte a los 34 años de edad, morí en la isla del Lazareto Nuovo, mientras me encontraba en cuarentena. En el momento de mi muerte causé mucha tristeza, esto demuestra mi popularidad. Dicen que me contagié por mantener cercanía con una mujer de la cual me enamoré. ¿Será cierto? Hola, mi nombre es Giovanni Battista di Jacopo, mejor conocido como Rosso Fiorentino. Fui un pintor italiano renacentista, integrante de la escuela de Fontainebleau. Fui alumno de Andrea del Sarto y desde muchos puntos de vista un rebelde a las constricciones clasicistas que en su época se encontraban en crisis. Estuve en Roma donde realicé los frescos de la creación de Eva y el pecado original en el año 1524 para Santa María de la Paxe. Tras el violentísimo saqueo de Roma 1525 por parte de las tropas de Carlos V, me refugié en Borgo San Sepolcro y luego en Arezzo. Es en esta época en que mis pinturas se vuelven más inquietantes y lúgubres. Luego me marchó a Venecia en donde permanecí brevemente y en 1530, fui convocado por el rey de Francia Francisco I, para quien hago las obras decorativas en el castillo de Fontainebleau. Allí realizo frescos y estucos en la galería de Francisco I en los cuales mi arte se vuelve caprichoso y elegante, como un anticipo del barroco. La cual se considera generalmente mi obra maestra es El descendimiento, la deposizione. Otra de mis obras es Ángel Músico, es un cuadro fechado en 1521 y pintado al óleo sobre tabla. En la Galería Uffizi se conserva. Mi obra llamada Ángel Músico, o también es conocida con otras variantes tales como Querubín tocando un laúd o Angelito musical. Se trata de un fragmento superviviente de una tabla de altar perdida, mucho más grande. En su estado actual mide 39,5 por 47 centímetros. Soy Andrea del Sarto, así me dicen artísticamente. Pero mi verdadero nombre es Andrea de Agnolo di Francesco di Luca di Paolo del Migliore Vanucci. ¿Qué pensaban mis padres al momento de ponerme ese nombre? Nací en Florencia, Italia en el año 1486 y morí en 1530. Quiero que conozcas mis obras, porque muchos no saben que son mías. Yo era un destacado decorador al fresco, pintor de retablos, retratista, colorista y dibujante, y por mi muy depurado estilo fui conocido como Andrea senza errori, es decir, Andrea sin errores. Fui aprendiz de un orfebre en 1894 y luego de un tallador de madera y pintor llamado Jean Barail, con quien estuve hasta el 1498. Posteriormente quise aprender más y me hice aprendiz de Piero di Cosimo y más tarde de Rafaelino del Garbo. Junto con mi gran amigo Franciavillo, abrimos juntos un taller donde nuestro primer trabajo fue el Bautismo de Cristo, para la Compañía de lo Scalzo Florentina, donde me inspiré divinamente con mis frescos monocromáticos, y aunque lastimosamente se disolvió nuestro taller, nunca perdí mi sello distintivo e individualista, porque me gustaba destacar mis obras con efectos de color y atmósfera sofisticada y una expresión natural de la emoción. Puedes notarlo en mi obra, La Virgen con el Niño y San Juan Niño. Es realmente hermosa. Empecé con mis grandes obras alrededor de 1508. Por favor, como me encantaban los temas religiosos y los retratos. Les dije que era bueno. Pero acepto que frente a mis colegas Leonardo,
Miguel Ángel y Rafael, me faltó mucha más ambición y fui eclipsado por sus grandezas. En otra colaboración con mi amigo Franchavillo y Andrea Feltrini, realizamos los frescos para la Santísima Anunciata en Florencia. El trabajo fue tan apreciado por los patronos de la Iglesia, la Hermandad de la Orden de los Siervos, que me llamaron Andrea sin errores, o Andrea el Perfecto, como les había dicho anteriormente. Entre 1509 y 1514, realicé para la Iglesia una serie de frescos, incluidas las historias de San Filippo Benizi, Viaje de los Magos, una Anunciación, el matrimonio místico de Santa Caterina de Alessandria y también un nacimiento de la Virgen. Estas obras me llevaron en una posición muy importante entre los pintores florentinos, y mi taller tuvo el periodo de mayor consideración entre 1513 y 1514. La mayor parte de mi vida trabajé en Florencia, realizando en 1517 lo que puedo llamar mi obra maestra, un retablo para el monasterio de San Francesco dei Machi, que fue la Virgen de las Arpías. Otra obra muy especial para mí es la disputa sobre la Trinidad, que realicé en el mismo año. En 1524 Miguel Ángel trajo el joven Giorgio Vasari a mi estudio. Aquí Vasari fue influenciado por un excelente grupo de artistas, entre los cuales estaban mis alumnos Rosso Fiorentino y Jacopo da Pontormo. Fue Vasari quien escribió que a mí me faltaba el impulso creativo, señalando que por eso no supe alcanzar la cumbre gloriosa de mi trabajo. Mis trabajos posteriores incluyen una serie de obras en el claustro de El Escalzo, en donde algunas de las cuales están actualmente expuestas en el Louvre, y una última cena que fue mi último trabajo con éxito antes de mi inesperada y triste muerte, por la peste negra, en tan oscuro día, 21 de enero de 1531, nunca lo olvidaré. Hola, yo me llamo Leonardo da Vinci y en el día de hoy voy a compartirles un poco de mis obras como pintor. Ya que el tiempo es oro, empezaré por el Salvator Mundi, trabajada al óleo pastel sobre tela fue un mandato del rey Luis de Francia. Me echaron el chisme que en noviembre del 2017 mi obra rompió un récord en ser la obra más cara jamás vendida en $450.312.500. O si tuviera vivo me vuelvo loco, ténganlo por seguro más de los que estaba. Seguimos mi obra La Gioconda o como más la conocemos la Mona Lisa, o Mona Lisa por mi querida cantante Madonna y Gioconda por mi amigo Francesco Giocondo. Dicen las lombrices de Google que yo me retrate como mujer, si supieran que le hice a la esposa joven de mi amigo. Culminó con San Juan Bautista. Esta última de mis obras las hice en óleo sobre madera con esta pintura, representó la importancia del bautizo del Espíritu para la salvación del alma y les dejó unos secretos jóvenes. 1. Sean curiosos, es la base de la creatividad. 2. Agudicen los sentidos, aprendan a ver, escuchar, saborear, tocar e incorporar al máximo lo que nos rodea. Y 3. La conexión es necesaria, que aquello que hagamos sea consistente en nuestra vida diaria para no encontrarnos obstáculos que nosotros mismos interpongamos. Sin más que decirles. Yo era en ese entonces un hombre atractivo, guapo, pero bueno, nunca me casé y no tuve hijos y fallecí a los 67 años, pero si tuviera en esta época, créanlo que a todas las traería muertas por mí, ya que yo era polifacético y como atleta me consideraban como el hombre más fuerte de Florencia. Bueno, me despido, saludos a todos y suene campanita y denme like.